Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional. A lo largo de esta clase vamos a cerrar todo el bloque que comenzamos sobre testing y despliegue. Recordad que estuvimos viendo el testing end-to-end, que lo estuvimos viendo a través de Cypress. Estuvimos viendo también el testing unitario, que lo comprobamos a través de Jest. Después pasamos a ver despliegue y errores comunes. Y posteriormente, una vez ya habíamos hecho el despliegue, hemos estado viendo otras herramientas para hacer nuestras construcciones en Vue, como era el caso de Vite para desarrollar nuestro proyecto, que va a ser ahora la herramienta con la cual ya vamos a ir continuando hasta el final del curso, y Yarn como alternativa para la gestión de paquetes que veníamos utilizando con npm. A lo largo de esta clase, y aprovechando que ya tenemos Vite introducido, vamos a estar utilizando en este caso la herramienta de Vitest. Va a ser la última de las clases de este bloque, en la cual a través de Vitest lo que vamos a estar haciendo es obtener una nueva herramienta para nuestro testing, que además se está estandarizando bastante, puesto que Vitest nos va a servir tanto para nuestros proyectos en Vue como para testar otro tipo de proyectos, como por ejemplo podría ser un proyecto en React o similares, ya que al ser una herramienta de testing que viene vinculada de forma muy directa a Vite, pues nos va a permitir dar soporte y apoyo a todos los testing que necesitemos dentro de las diferentes tecnologías reactivas. Dentro de esta clase, dentro de Vitest, podéis estar tranquilos porque su sintaxis es prácticamente idéntica a la sintaxis que utilizamos en Jest. De hecho, en su inicio, Vitest necesitaba de Jest para funcionar, ahora es independiente, pero la sintaxis la he heredado. Por lo tanto, va a ser una clase, creo yo, bastante accesible, bastante asequible, donde vamos a poder resolver el contenido de una forma sencilla. Yo creo que no vamos a tener especial problema. Principalmente y sobre todo vamos a centrarnos en cómo podemos hacer una buena configuración del sistema para poder hacer nuestros testing, puesto que luego, posteriormente, una vez ya lo entendamos, la sintaxis se va a asemejar, como decía, muchísimo a la de Jest y por tanto no vais a tener problema para hacer los testing que correspondan. De esta forma también cerramos todo el círculo de Vite, puesto que vimos a través de Vite cómo podemos hacer configuraciones. Recordad que estuvimos trabajando como por ejemplo podíamos configurar el alias del arroba, vimos cómo podíamos crear los proyectos, vimos también cómo podíamos añadir paquetes y de esta forma pues cerramos también viendo un trabajo sobre Vite en el cual estamos ya utilizando en este caso una herramienta de testing. Una vez cerremos este bloque, me gustaría detenerme un poquito, perdón, antes de continuar, porque esta es una clase importante en el sentido de que es una clase que va cerrando ya un bloque para abrir el último bloque del curso, que es el que vamos a estar trabajando a lo largo del bloque siguiente, de la clase siguiente, en el cual vamos a entrar ya a trabajar los superconjuntos de Vue, como son Ionic, Quasar, Beautify y Nuxt, que son los 4 superconjuntos de Vue, que cada uno de ellos daría para un curso en sí mismo, pero inicialmente nosotros dentro del curso de Vue vamos también a hacer alguna introducción a todas estas tecnologías para luego ya posteriormente podamos entrar a trabajar la última bloque del curso, que va a ser la preparación para la certificación, algunos consejos sobre próximos pasos, tecnologías complementarias y de esta forma ya cerrar nuestras 50 horas. Creo que vamos más o menos bien de tiempo. Si bien es posible que la parte de superconjuntos, las clases se extiendan un poquito más de lo normal porque hay mucha miga que cortar. Muy bien, pues ese es el plan. Tomad aire porque ya estamos en el punto final. Si ya has llegado hasta aquí, no lo abandones porque ya queda muy poquito para poder cerrar toda la formación, así que ánimo y comenzamos. Vamos a por ello.
Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, como bien conocéis, y vamos a crear un nuevo proyecto que nos permita entender VTest. Para ello vamos a acudir al terminal, abrimos por aquí un nuevo terminal y vamos a utilizar ya la configuración de Yarn y Vite para poder generar nuestros proyectos con la tecnología que aprendimos en la clase anterior y vamos a crear nuestro nuevo proyecto, Yarn Added, Iba a añadir el paquete sin haber todavía creado el proyecto. Vamos en primer lugar a crear el proyecto Yarn Create Vite, como bien sabéis, y vamos a generar en este caso el proyecto que vamos a llamar VTest Example, por ejemplo, con el template de view. Aquí. Eso es, template view. Si queréis podéis hacerlo también con template view-ts. Como en este caso vamos a estar trabajando tan solo la parte de testing, da igual el contenido con el cual queráis desarrollarlo. Como podéis observar, los proyectos en Vite pues se generan de una forma muy rápida. Muy bien, ya tenemos nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es entrar en el directorio de trabajo, que es este VTest Example que hemos preparado. Y ahora sí, lo primero que vamos a estar haciendo, en primer lugar y antes de nada, es añadir el paquete para gestionar VTest. Para ello, vamos a ejecutar yarn yarn add, lo iba a hacer como si fuese npm, yarn add. Podemos añadirle la opción de "-d" mayúscula para indicar qué es lo que queremos hacer como dentro del entorno de desarrollo, puesto que el testing podemos restringirlo a este entorno de trabajo, y lo vamos a estar aplicando el paquete de VTest. Esperamos a que finalice la instalación del paquete, que no debería tardar demasiado, y una vez lo tengamos ya podemos continuar. Muy bien, ya tenemos instalado el paquete y vamos a comenzar por hacer la configuración de nuestro entorno de testing. Dentro de la configuración de VTest tenemos ciertas facilidades a la hora de ejecutar nuestra configuración del entorno, y es que VTest nos va a ofrecer 3 formatos distintos para que podamos realizar la configuración de nuestro entorno de trabajo. En primer lugar, la más sencilla y la que yo siempre os recomiendo que utilicéis, puesto que sigue la filosofía que venimos trabajando a lo largo del curso, es la de generar un archivo de configuración independiente para VTest. Esto es muy sencillo de realizar, puesto que una vez instalamos el paquete de VTest, este va a estar escuchando o esperando la posibilidad de disponer en el raíz de nuestro proyecto de un archivo de configuración que va a ser el de vtest.config.ts. Es decir, nosotros podemos generar la configuración de nuestro proyecto acudiendo al entorno raíz y generando un archivo que sea vtest.config.ts, en el caso de TypeScript. De esta forma vamos a poder realizar una configuración de una forma sencilla, puesto que aquí en nuestro archivo de configuración vamos a poder ejecutar todas las acciones necesarias. Este archivo tiene que estar dentro del proyecto. Aseguraos de que lo tenéis dentro de la carpeta del proyecto. Perfecto. La segunda de las opciones de las que disponemos es ejecutar la configuración en otro archivo que se encuentre en una ruta distinta. Esto es más extraño de ver, puesto que por norma general lo habitual es disponer de las configuraciones en el raíz del proyecto. Pero supongamos que estáis trabajando con un directorio o que os encontréis un proyecto en el cual estáis trabajando en un directorio de configuraciones donde se están delegando a ese directorio cada una de las configuraciones de nuestro entorno. Si ese es el caso, vamos a necesitar especificar cuál es la ruta. Para ello tendremos que ejecutar el comando vtest y dentro de vtest vamos a ejecutar --config y vamos a especificar la ruta donde vamos a ubicar el archivo de configuración. Imaginad que es, pues por ejemplo, el directorio de... Vamos a marcar el directorio de config, por ejemplo, y dentro de config hay un archivo que se llama pues myconfig.ts y es ahí donde tiene que buscar vtest la configuración. De esta forma sobreescribimos la ubicación de nuestro entorno de configuración para VTest. La tercera de las opciones que podríamos disponer sería establecer la configuración de VTest como una configuración dentro
de nuestro entorno global, es decir, generarnos nuestro .env con la configuración correspondiente a nuestro entorno de Vitest. Tres opciones distintas, la más popular y la que muy probablemente acabéis enfrentando de forma natural es la que vamos a estar trabajando, pero que sepáis que existen las otras dos por si os encontráis en esa situación, podéis configurar un proyecto que os permita realizar las acciones en esos formatos. Una vez lo tenemos, para hacer la configuración de nuestro Vitest, como siempre, vamos a importar un define, en este caso un define config, y nos los vamos a estar trayendo desde Vitest config. Este objeto nos va a permitir hacer la definición de nuestro proyecto. Y este define config lo que nos va a servir, o para lo que nos va a valer, es para poder exportar, como siempre, define config. Esto lo hemos hecho en más de una ocasión. Y pasamos un objeto donde en dicho objeto vamos a estar realizando las configuraciones de nuestro entorno. Estas configuraciones las estaríamos ubicando dentro de la clave test. Y aquí ubicaríamos cada una de las configuraciones que necesitemos. Os voy a pasar, como siempre, un enlace a la documentación oficial, lo tenéis en la descripción, para que podáis acceder a todas las configuraciones más clásicas dentro de Vitest. Pero, por norma general, no vamos a necesitar ninguna configuración específica, pero si necesitáis realizar alguna acción en concreto que necesite de una configuración especial, aquí podríamos estar aplicándola. Algunas de las configuraciones más comunes pues suelen ser, por ejemplo, si queremos hacer la exclusión de alguno de los directorios que tenemos para que no sean tratados dentro de Vitest, por ejemplo. Esto podríamos hacerlo dentro de la configuración de nuestro entorno. Otro de los elementos que podríamos estar estableciendo, por ejemplo, es si queremos utilizar los globales, las APIs globales, o queremos hacer una restricción sobre las APIs globales dentro de nuestro entorno de testing. Como digo, os dejo un enlace a la documentación oficial para que podáis acceder a todas las configuraciones, sobre todo por si cuando estéis ya trabajando en entorno laboral con Vue os encontráis que el proyecto para el cual estáis haciendo testing tiene o requiere de alguna configuración especial. En mi experiencia, si bien Vitest es una tecnología novedosa y por tanto no existe en mercado desde hace mucho tiempo, no tiene un recorrido muy amplio, pero dentro de la corta experiencia que Vitest lleva en mercado, cuando lo he tenido yo personalmente, cuando lo he tenido que trabajar, sobre todo las principales configuraciones que os vais a poder encontrar son exclusiones. Hay veces que estamos utilizando o importando ciertos paquetes, ciertos plugins usados por terceros que nos pueden llevar a confusiones o que no van a trabajar bien con el entorno, y entonces necesitamos decirle a Vitest que ignore esos paquetes, y eso lo vamos a poder hacer desde aquí. La configuración de las APIs globales también suele ser otra configuración natural que por norma general podemos encontrarnos, pero más allá de eso, normalmente las restricciones que vamos a estar aplicando suelen estar controladas, sobre todo si vamos a tener algún plugin en concreto que vamos a estar utilizando. Imaginad que queréis importar un plugin desarrollado por un tercero para Vitest, pues aquí tendríamos que estar también utilizando los plugins para poder hacer alguna configuración sobre que tiene que importar esos plugins, pero poco más. No vamos a encontrarnos grandes complicaciones a la hora de necesitar generar nuestro entorno, la configuración de nuestro entorno de testing. Muy bien, tenemos entonces todo configurado para poder trabajar con Vitest, y el siguiente de los pasos que vamos a necesitar es generar nuestro comando para realizar los testings. Recordad que siempre en nuestro package.json disponemos de los diferentes comandos para lanzar el entorno de pruebas, para lanzar la construcción, en este caso el yarn dev, el yarn build, el yarn preview, pero en este caso, como no estamos utilizando el command line interface, si queremos añadir los comandos de testing tenemos que hacerlo nosotros manualmente. Recordad que cuando lo hacíamos a través de Vue CLI, esta era una de las facilidades que nos proponía, si bien era una herramienta más pesada, pero cuando hacíamos cualquier tipo de introducción, pues automáticamente el script se nos aplicaba. Y recordad que nos generaba, cuando hacíamos por ejemplo un testing end-to-end, pues nos aplicaba ese, por ejemplo, npm, en el caso de cuando lo hacíamos con npm, pues ese npm run test end-to-end, E2E, ese run test npm run
test unit, todos esos comandos que luego nos iban a permitir a nosotros lanzar las diferentes pruebas de nuestro entorno. En este caso vamos a estar añadiendo nosotros manualmente ese comando. Vamos a tener que hacer esa descripción. Y para ello vamos a añadir dos comandos generales. En principio vamos a estar utilizando el comando, yo lo voy a llamar test. Por norma general se le suele llamar así. Además, si no recuerdo mal, en la documentación oficial también suelen utilizar esta nomenclatura para ejecutar vtest, y de esta forma podemos utilizar yarn test y así nos va a correr el entorno de pruebas. Y luego podemos también tener un comando para potenciales coberturas, que luego las veremos, que podemos estar aplicando con el comando coverage, y que sería en este caso un vtest run --coverage. Y con esto tenemos todos los comandos en nuestro package.json listos para ser utilizados. Muy bien, hemos hecho entonces la configuración de nuestro paquete de vtest y ya lo tenemos disponible en nuestro entorno para poder trabajar con él. Antes de comenzar a realizar la prueba con vtest, me gustaría también que nos detuviésemos si estáis trabajando con Visual Studio Code, porque tenemos una utilidad, tenemos una extensión que nos va a facilitar la vida utilizando vtest. Para ello vamos a acudir aquí a las extensiones y vamos a buscar la extensión de vtest. La tenemos por aquí y es esta de aquí, vtest, que firmada por Sijuan Chen. Vamos a hacer la instalación y esto lo que nos va a permitir es facilitarnos la vida para generar el run de los diferentes debug. Como podéis ver aquí en pantalla, vamos a poder correr los tests directamente con un botoncito de play al lado de cada test, y esto nos va a facilitar mucho la vida si queréis directamente probar cada uno de los tests de forma rápida, como podéis observar dentro de esta miniatura que nos muestra aquí el entorno de trabajo. Muy bien, hemos hecho entonces la instalación de vtest y tenemos también la configuración realizada. Tenemos ya todo preparado para poder hacer nuestro primer test. Y como siempre, vamos a hacer alguna aplicación de ejemplo rápida que podamos utilizar para que podamos testearla. En este caso no nos vamos a extender demasiado en la configuración de dicha aplicación porque la sintaxis es igual que Jest. Entonces, simplemente lo único que necesitamos es realizar una clase de prueba que podamos estar utilizando para que podáis observar cómo funciona y nada más. Voy a borrar todo esto y, como recordáis, en la clase anterior estuvimos ejecutando nuestros diferentes snippets para poder generarlos. Yo tengo por aquí uno. Vamos a lanzar este. En este caso, en concreto, este es el snippet para una script con... vamos a hacerlo con un script setup, que yo creo que nos va a facilitar la vida, puesto que aquí solo simplemente vamos a estar haciendo nuestro contenido de forma rápida. Y vamos con nuestro ejemplo clásico, que es el contador, porque así lo desarrollamos de una forma rápida. Tenemos por aquí nuestro counter, muy bien, y vamos a hacer un botón. On click, va a estar ejecutando increment, y listo. Y ahora ya sí podemos ejecutar nuestro contenido. Vamos a importar las referencias desde Vue y una vez las tenemos ya podemos proceder. Tenemos un counter que va a ser una referencia y que inicialmente va a estar a 0 y posteriormente vamos a tener una constante increment que va a ser una función flecha que se va a encargar de realizar el counter value más. Y con esto tenemos un ejemplo sencillote que vamos a poder estar utilizando para poder correr nuestras pruebas y que podamos observar cómo nos funciona vtest. Vamos a por ello. Muy bien, ya tenemos dentro de nuestro proyecto un componente que podemos testar y tenemos vtest configurado.
Ahora lo siguiente que vamos a hacer es generar nuestro directorio donde vamos a ubicar los diferentes testings. Y para ello vamos a generar un new folder que vamos a denominar siempre como, y esto es importante a la hora de definir nuestra, nuestra nomenclatura de directorios, para evitarnos tener que hacer configuraciones adicionales, podemos estar utilizando dos nombres. Y estos son, en el caso de vtest, son test en plural o /test /. Estos son los dos nombres que vtest nos va a estar observando por defecto dentro de nuestro entorno. Si no es así, recordad, acudimos a nuestro vtest config y generamos en él la ruta sobre el cual tiene que mirar los diferentes tests. Nosotros tenemos nuestra ruta, nuestro directorio de test ya generado y ahora vamos a crear nuestro primer test. El test vamos a hacerlo sobre el componente app, así que siguiendo la lógica que venimos desarrollando en el testing, recordad que a partir de aquí es todo bastante similar. Vamos a llamarlo app. Y esto es importante, dentro de vtest nos va a detectar los tests de la carpeta que tengan la extensión .test en singular .js en este caso, y de esta forma tenemos nuestro test preparado para ser escrito. Una de las ventajas que tenemos al utilizar vtest para generar los diferentes testing que vamos a estar aplicando es que nos va a permitir, entre otras cosas, poder pivotar entre las diferentes tecnologías que podemos estar utilizando. Podemos aplicar de forma nativa Jest en el caso de que queramos hacerlo, es decir, la sintaxis de Jest para poder hacer cada una de las acciones, pero si nosotros quisiésemos, podríamos estar utilizando, por ejemplo, Mocha, que no lo hemos visto en el curso, pero que es otra alternativa a Jest. Imaginad que queremos utilizar Mocha, pues podríamos hacerlo perfectamente. La sintaxis que vamos a utilizar para escribir nuestros tests puede depender de forma directa sobre la sintaxis de Jest o sobre la sintaxis de Mocha. Podríamos estar haciendo yarn add en este caso dentro del entorno de desarrollo nuestro Mocha, o podríamos estar haciendo, por ejemplo, una dependencia a la sintaxis de Jest, que es lo más interesante en nuestro caso, ya que al utilizar Jest ya conocemos toda la sintaxis de escritura que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Voy a esperar, he ejecutado la instalación de Jest, podríamos haberlo evitado, pero ya que la he ejecutado vamos a esperar la finalización. Así también nos aseguramos, al haber hecho una instalación manual de todo el entorno de vtest, que disponemos de las dependencias necesarias, y una vez lo tengamos vamos a escribir, como de costumbre, un test que nos permita realizar la comprobación de nuestro contenido. Tenemos instalado ya Jest y podemos escribir ya la sintaxis de nuestro test como de costumbre. Podríamos estar, por ejemplo, realizando un test rápido. Import app from, en este caso, src/app. E importamos también el mount para montar nuestro componente. Podréis estar haciéndolo también con la sintaxis de Mocha sin ningún tipo de problema. Esto nos lo traemos desde el paquete de Vue test utils. Ahí lo tenemos. Y hacemos el describe sobre, en este caso, el componente que es app.vue. Y vamos con los dos pasos, como siempre. Esto vamos a ir bastante rápido porque ya lo hemos... es algo que ya hemos realizado anteriormente. De component render, en este caso de initial state. Voy a escribir rápidamente el componente para que de esta forma lo tengamos. Podéis hacerlo también, ya conocéis cuál es la sintaxis, así que aquí no vais a encontrar ningún problema.
Y tenemos nuestro test, vamos a comprobar de que no hayamos cometido ningún error y podemos lanzarlo. Y este paréntesis va por aquí. Y este va por aquí. Y ahora sí lo tenemos. No me entretengo demasiado en la parte de este test porque es que es prácticamente o exactamente el mismo que ya escribimos con anterioridad para el ejercicio de Jest. Así que lo conocéis de sobra. De hecho, prácticamente podríamos casi copiar y pegar el mismo. Aquí estamos utilizando un H1, creo que allí utilizamos un H3 o algo así, pero poco cambio más. Muy bien, ya lo tenemos entonces todo preparado y listo. Guardamos por aquí y corremos nuestro test. Para ello, yarn, vamos a ver la yarn, en este caso, test, que es el formato por comando. Y ahí lo tenemos, ha pasado correctamente, como ya sabemos, como ya conocemos. Y también voy a detener por aquí la consola. Y también tenemos por aquí, recordad, la extensión que hemos preparado para Visual Studio Code, que la tenemos por aquí. Si le damos a Testing, aquí vamos a poder añadir configuraciones externas por defecto, es en esta parte de aquí. Tenemos que añadir Jest, que es la sintaxis que estamos utilizando, y ya podremos darle al play directamente sobre cada uno de nuestros tests si queremos hacerlo de forma gráfica. Con esto tenemos ya un repaso también por VTest, que si bien es bastante sencillo y conocemos bastante ya de cómo podemos utilizarlo, pues no está de más siempre poder observar su funcionamiento. Y finalizamos con esto nuestro recorrido por VTest. Como podéis observar, una herramienta muy sencilla, al final no deja de ser un configurador de testing unitario y donde podemos apoyarnos para escribir cada una de las sintaxis. Podemos hacerlo con Jest o con Mocha si queremos utilizar las sintaxis conocidas, y por defecto recordad que VTest también nos va a estar soportando, en este caso, Jest. Simplemente cuando importemos los describe o cuando importemos los mount o todo este tipo de cosas, simplemente las importamos desde VTest en lugar desde Jest y ya está. Tenemos toda la solución completa. Clase sencilla, pero que nos cierra todo un bloque, nos cierra todo ya el bloque de testing y despliegue, y a partir de la semana que viene comenzaremos ya superconjuntos. Esta clase es más cortita, pero es que cada una de las clases de superconjuntos va a ser más extensa de lo habitual porque vamos a tener mucha tela por cortar. ¡A programar!